Primera revolución industrial. Fue un proceso económico y social que se dio en Gran Bretaña en la década del siglo XVIII. Antes los productos elaborados eran lo que la población consumía, eran de diferentes orígenes. Los talleres artesanales urbanos y de producción domiciliaria coexistían con cuatro sistemas de manufactura centralizadas, utilizando en aquellos rubros para la inversión de dinero. Fueron apareciendo nuevas maquinarias, tecnologías y nuevas fuentes de energía, que reemplazaron los métodos tradicionales de producción de masa. En el siglo XVIII se fueron aplicando a la producción de artículos de consumo y a las maquinarias. El Estado que Gran Bretaña tenía en ese entonces era una monarquía liberal, lo que permite dar su opinión. Segunda revolución industrial. En la década de 1870, el mundo europeo tuvo que experimentar un progreso material, que fue el acero, los químicos, la electricidad y el petróleo, que señalaron un nuevo camino. Tuvo dos características fundamentales, una gran aceleración del progreso tecnológico y una creciente concentración de riquezas. Se registraron grandes inventos que se transformaron en tres sectores importantes. Sector metalúrgico. Se vio revolucionado por un nuevo invento que posibilitó la producción de acero de calidad a bajo costo que constituye el acero. La industria química. Fue desarrollada en Gran Bretaña, Alemania y Francia. Estos países lograron desarrollar la producción de álcali, una sustancia que se utiliza en las industrias textiles, jamoneras y papeleras. Materia energética. La electricidad apareció como un invento fundamental para la industria y el transporte. Con la electricidad se iniciaron una serie de inventos. En 1878 se produjo la aparición del primer motor de combustible interno impulsado por gas y aire. Y poco tiempo después se fabricó el motor alimentado por petróleo. Esta revolución estuvo en Gran Bretaña y el Estado era una monarquía libre. Revolución Francesa. En Francia del siglo XVIII, como en otros países aún tenían el antiguo régimen, se caracterizaba en el plano político por el absolutismo monárquico y derecho divino, y la falta de derecho en la población, mientras que la autoridad real se esforzaba para poder llegar con todo el poder al territorio. La sociedad francesa se dividía en dos grupos, los cuales eran los privilegiados y los no privilegiados. Los que eran privilegiados eran la nobleza, que estaban los que eran los nobles por nacimiento y los nobles por toga, que eran altos funcionarios de origen burgués que obtuvieron sus títulos junto a los cargos administrativos. De ahí estaba el clero, que se divide en dos, los de alto nivel y los de bajo nivel. Por último, estaban los no privilegiados, que eran el tercer estado o el estado llano, lo que representaba más del 95% de la sociedad francesa. Impuestos por doquier. La sociedad francesa estaba sometida a los impuestos, menos de los de la nobleza y el clero, que solo pagan algunos impuestos. La Revolución de Mayo fueron hechos revolucionarios ocurridos en la ciudad de Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata. Sucedieron durante el transcurso de la llamada Semana de Mayo, entre el 18 de mayo de 1810 hasta el 25 de mayo, fecha en la que se destituyó al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y se lo reemplazó por la primera Junta de Gobierno. Durante los días 19 y 20 de mayo, un grupo de criollos revolucionarios, que se había reunido en secreto la noche del 18, presionó al virrey para que convocara un cabildo abierto. Este se reunió el día 22 y luego de arduos debates votó la destitución de Cisneros y encargó al cabildo la formación de un nuevo gobierno. El día 25 los criollos movilizaron al pueblo de Buenos Aires a la Plaza de Armas y utilizaron sus milicias para amenazar a los cabildantes con abrir fuego si Cisneros insistía en quedarse al frente de un nuevo gobierno. Finalmente se anunció la renuncia de Cisneros y la formación de una junta de gobierno local, integrada por 7 criollos y 2 españoles, y encabezada por el militar americano Cornelio Saavedra. La Revolución de Mayo fue el inicio del proceso emancipador que, luego de avances y retrocesos, condujo a la independencia de Argentina. La República Argentina se formó por la unión federativa de las provincias que surgieron luego de la disolución del Virreinato del Río de la Plata, en la primera mitad del siglo XIX, y por la incorporación de las que se fueron constituyendo en la década de 1950 a partir de la provincialización de los territorios. En 1835 se sancionó la Constitución Nacional, lo que permitió constituir una república federal con autoridades nacionales. Tuvo lugar la guerra contra el Paraguay, que modificó los equilibrios regionales. Se produjeron las últimas guerras civiles argentinas que derrotaron definitivamente a los caudillos y los gauchos. Se realizó la llamada conquista del desierto contra los pueblos indígenas, triplicando el territorio nacional. Se resolvió la cuestión capital con la federalización de Buenos Aires.
Se inició el movimiento de inmigración ultramarina que modificaría radicalmente la población del país. Después de lo sucedido el 25 de mayo, hubo diferentes reacciones en el virreinato. En Potosí, La Paz y en el Alto Perú se negaron a la revolución. Las otras ciudades, con excepción de Córdoba y Montevideo, apoyaron a la Junta. Así, con los movimientos contrarrevolucionarios, la Junta organizó las campañas militares para poder atacar a los diferentes focos de los realistas. La independencia fue un proceso violento realizado con la militarización de la vida política. Fue un suceso muy notable la consecuencia del fenómeno independentista. Fue evidente sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, debido a las masas populares en la capital, ya que había irrumpido la política por la vía de la guerra durante la defensa ante los ingleses. Con el nuevo director del Supremo, Ignacio Álvarez Tomás, convocó un congreso en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Reunidos el 24 de marzo de 1816, el Congreso no pudo contar con los diputados de las provincias de Alto Perú, ya que estaba en manos de los realistas, ni con la Liga Federal. Finalmente, el 9 de julio de 1816, el Congreso tomó la decisión de constituir una nación libre e independiente del rey Fernando VII y sus sucesores de la metrópoli y todas las denominaciones extranjeras. El mismo Congreso decretó el fin de la revolución y el principio del orden. Estas palabras dan cuenta del espíritu conservador que inspiraba a los grupos que declaró la independencia en 1816.